Primero estaba lo que se llamaba el compromiso. Se hacía, dice, cuando la pareja solo eran unos niños todavía. Y lo hacían los padres o lo hacían en un casamiento profesional, es decir, legalmente. Ok, estos niños tal vez ni se conocen, pero vamos a hacer un documento para que ellos, cuando sean grandes, ellos sean esposos. Dice, el matrimonio es tan serio que no se lo podemos dejar a los antojos de estos muchachos, porque se van a extraviar. Mejor decidamos nosotros por ellos. ¿Qué opina usted de eso? ¿Es bueno? Bueno, vamos a ver algo más adelante. Eso era entonces un compromiso que se iniciaba de esa manera cuando ellos eran pequeños. Alguien decía, ¿cuándo le pides tú el esposo o la esposa para tus hijos, para tus hijas? Pídelo antes que nazca. Y si no nace, de todas maneras ya lo pidió, ¿verdad? Pero es prudente. Algunos actuamos más por reacción. Cuando ya vemos que las cosas están bien despelotadas, entonces tratamos de hacer algo. Pero la sabiduría dice, hay que empezar cuando son niños. Entonces eso tiene sentido. Ahora estaba también el desposorio. Este era el segundo paso para los israelitas, que era la ratificación de aquel compromiso del primero. Entonces, dicho compromiso que había sido hecho por los padres, ahora venía a confirmarse y podía ratificarse por la pareja o podía romperse si por lo menos uno de los dos no estaba de acuerdo. O sea, todavía tenían esa posibilidad, lo cual quiere decir que no era totalmente subyugante. Regularmente se mantenía. Y si se aceptaba aquel compromiso, entonces el desposorio era totalmente vinculante. Es decir, ya estaban como casados legalmente y no podían separarse a menos que fuera por el divorcio. Cosa muy seria. El desposorio duraba 1 año. Era solamente 1 añito, pero 1 año es bastante. Hay quienes se conocen hoy y se casan ayer, ¿verdad? Entonces, eso es un problema, que también corremos demasiado. O sea, no nos damos el chance de pensar, de analizar, de conocer, de escuchar. ¿Qué es lo que viene después de que se conoce? Vienen los abrazos, vienen etcétera, etcétera, varios etcéteras, pero vienen pronto. Pero ellos se conocían 1 año, no se podía romper entonces ese compromiso. Por eso era curioso, dice, que una joven que se le moría a su prometido en esta etapa, se la consideraba una virgen que es viuda, lo cual suena raro para nuestra manera de pensar occidental, porque nosotros pensamos diferente. Somos bastante rápidos en este caso. Entonces, en esa etapa estaban justamente José y María cuando esto pasa. Estamos aprendiendo de la Navidad, ¿verdad? No estamos hablando de Santa Claus ni esas cosas por ahí que realmente son meros pasatiempos y que a veces más bien nos distraen la atención del verdadero acto que Dios vino a hacer en este mundo. Entonces, 1 año después del desposorio, era una etapa que sin duda a José le había llenado de emoción y a María, porque ellos se iban a casar muy pronto. Sin duda estaban haciendo planes. José y María, aunque no habían dado ese paso, ellos estaban emocionados y querían darlo. Estaban prácticamente comprometidos, comprando ya no sé qué hacían, ¿verdad? Uno tiene derecho a imaginarse tantas cosas, pero lo cierto era que sí hacían unos actos muy, muy bonitos, y usted investíguelos un poco más allá. Pero ahí se le dice a María, tú vas a tener un hijo. ¿Cómo es posible que nuestra relación tan bonita venga a ser afectada por un embarazo? No he conocido a nadie, a un varón, para que yo pueda quedar embarazada. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Sin duda para María, que era una señorita y que era muy, muy culta en ese sentido, porque era bien instruida en la ley de Dios, eso resultó totalmente chocante y resultaba que ella se iba a sentir como una mujer impura, inmunda, porque iba a estar embarazada. Pero claro, el ángel también le da la explicación, la manera en que iba a quedar embarazada. Una cosa sobrenatural, una cosa nunca antes vista, y por lo menos en cuanto al propósito de ese embarazo, que era lo más hermoso. Cada mujer que queda embarazada tiene un buen propósito para su hijo, para su hija.
Aunque tristemente, hablando de los problemas de la sociedad, hay niños y niñas no deseados. Pero en este caso había un propósito especial tan grande. Entonces María entendió el mensaje del ángel, pero a la vez falta la otra parte que es José. Sin duda fue una decepción para José y sabemos que él se decepcionó de su novia. Recuerdo una vez que se les contaba, pero fue algo real, de esos dos amigos cristianos en la iglesia, jóvenes. Y ustedes saben cómo son los jóvenes, los verdaderos amigos se platican todo y ellos eran de mucha confianza, pero una vez que llega uno de ellos, el otro ya estaba ahí en el altar y estaba llorando como un niño. Y entonces el otro esperando y dijo, ¿qué le pasará a mi amigo? No me ha contado nada, ¿qué le sucede? Y luego se atrevió y lo fue a tocar y le dijo, oye, ¿qué te pasa? Y le dijo, es que mi novia se casó. Parece raro, ¿verdad? Pero en realidad eso pasó. Por eso hay que saber con quién anda, ¿verdad? No va a andar con un abusadorcito por ahí también, o una abusadorcita. Pero en este caso José era un hombre muy sensato. Y es lo que también nuestros caballeros deben de aprender, ¿verdad? Deben de aprender a ser muy amantes, respetuosos, bien caballerosos. Yo creo que las mujeres anhelan que sus hombres sean así, ¿verdad? Muy caballerosos. ¿No? Es que, ¿para qué, verdad? Si de todas maneras no se va a hacer realidad. Entonces, María estaba en esa condición. La Biblia dice claramente que eso sucedió antes que se juntasen. Entonces podemos imaginar la decepción de José cuando él dice, es cierto que estamos ya comprometidos, pero no hemos estado juntos. No nos hemos conocido en el sentido bíblico de conocerse. Y por eso es que él recibe la noticia con mucho dolor y con mucha tristeza. Pero como todo un caballero, quiso dejarla secretamente. Porque recuerden, no era solamente dejarla, tenía que divorciarse. Porque ya estaban como casados legalmente, tenía que divorciarse de ella. Y él empezó a pensar, ¿cómo resolvemos aquí un asunto de divorcio, pero de tal manera que la sociedad no se entere? Porque no quería deshonrar a esta muchacha, ni quería, incluso porque su vida corría peligro. En esa cultura era un asunto muy serio. Y él prudentemente dijo, es cierto, me quedó mal, está embarazada, yo no sé qué pasó aquí, pero voy a dejarla, voy a hacerlo de la mejor manera, me voy a retirar de ella prudentemente. Qué caballero, ¿verdad? Si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos explotado, que lo sepa todo el mundo, que se entere todo el mundo, ¿verdad? Lo voy a poner ahí en esos medios sociales de comunicación. Y hasta le voy a poner esas caritas y figuritas, pero enojadas. Se las voy a poner ahí para que todo el mundo se entere. Sí, es que realmente nosotros somos así, actuamos muy rápido, no pensamos, no analizamos, no nos detenemos. También hay buenos caballeros ahora. Por lo menos alguien que tiene el Espíritu Santo en su corazón, tengo confianza que puede actuar así. Entonces, esta es la actitud de José. No de balde es escogido para ser el padre terrenal de Jesús. Ahora, el ángel viene y le da un consuelo. Este es un texto bien interesante porque dice que el ángel vino y le habló en sueños. Y cualquiera que cree en que Dios sigue hablando a través de los sueños, hoy se va a emocionar y va a decir, ¿ven que Dios sigue hablando a través de los sueños? No nos emocionemos tanto con eso, porque estábamos en el momento en que se estaba construyendo el Nuevo Testamento. Y se estaba dando la explicación del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento de esta manera. Así que el ángel le habla en sueños en ese momento y le deja claras las cosas. Y le dice, mira José, no te preocupes que tienes una mujer excelente. Tienes la mejor novia del mundo.
Y cuando le dice, es que lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Entonces como que José se sorprende y dice, ¿con qué muchacha estoy yo que viene Dios? Si Dios había venido a través de su Espíritu a los profetas, a los sacerdotes, a los reyes, a estos hombres tan grandes, pero una mujer humilde ahora es tocada directamente por Dios. ¿Qué clase de mujer es ella? Y se empezó a emocionar, ¿verdad? Empezó a palpitar su corazón, pero ya muy, muy feliz, por supuesto. Entonces él capta eso porque él tiene una mentalidad que entiende las cosas de Dios. Eso es lo bueno, ¿verdad? Cuando hay ese entendimiento, cuando tenemos terreno común. Porque el hombre cree en Dios, la mujer cree en Dios. Hay un texto por ahí que tal vez es un poquito forzadito, pero también tiene sentido, donde se dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Hay unas ovejas abrazadas con unos lobos a veces, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero ellos tenían la fe en Dios y la tenían en común. Entonces él recibe esta sorpresa. Primero, su esposa, que era su esposa legalmente, no lo había engañado. Pero además, José escucha que su novia, su esposa, será ni más ni menos que la madre del Jesús terrenal. Wow. Yo todavía no entiendo realmente estas cosas. O sea, ¿qué pudo sentir él, José, cuando escucha eso, cuando sabe eso del ángel, cuando él despertó y se sonrió ahí en su cama y dijo, bueno, entonces aquí no hay nada perdido, aquí hay una alegría muy grande porque yo acepto ahora ser el padre legal del Hijo de Dios. Se llama el padre putativo. Y padre putativo quiere decir uno que acepta a alguien como su hijo. O acepta también a alguien como su hija. Y él se reconoce así. Y es como cuando uno, yo no sé si a usted le ha pasado, pero los que tenemos ese instinto paternal, que a veces exageramos un poquito, pero decimos, me encanta este niño. No sé, por ahí apareció, pero es un niño tan bonito, me gusta. Y quisiera que fuera mi hijo. Es ese sentimiento, y cuando hay esa adopción y los hijos adoptados realmente se sienten como los propios y hay un amor. Hay que recordar que José lo aceptó al hijo de María, el hijo de Dios, lo aceptó y estuvo feliz. Y también Jesús estuvo feliz con José. Ustedes recordarán cuando él crecía, cuando él estaba en el templo. Bueno, ahí hubo un incidente, pero regresan a casa y dice, y les estuvo sujeto. Y creció con ellos y estaba en su casa. Esa era su casa. Ese era su padre en realidad. Lo amaba, lo respetaba, hasta los 30 años. Entonces sí él lo aceptó completamente. No fue como, yo conocí a un señor que dijo, quisiera adoptar a pero sé que no lo voy a creer como a mis propios hijos, así que, ¿sabes qué? No te puedo aceptar como mi hijo, es muy triste. Pero ahí no pasó eso, ahí realmente Dios estaba haciendo el plan, Dios lo realiza perfectamente. Y José tiene otra gran ventaja, porque cuando nace un hijo, no es cierto que estamos pensando, es que mi esposa está embarazada y ¿qué nombre le voy a dar al hijo? Pongámosle que sea el nombre del papá, ¿verdad? Bueno, aquí hay una hermana que está embarazada y con todo cariño y respeto. Sí, pero José no tuvo ese problema, sino que se le da de una vez el nombre. Dice, y le pondrás por nombre Jesús, porque es el cumplimiento de la profecía, lo que dijo el profeta, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, el Dios que está con nosotros para ser el Salvador. Eso viene del nombre Josué, que significa Jehová salva. Entonces ahí está hasta con su nombre, un niñito ya con su nombre desde antes de nacer, porque será el Salvador del mundo. Y terminando, quiero hablar un poquito sobre esto. Sabe que se habla mucho acerca del nacimiento virginal de Jesús. Hay gente que tiene mucho interés en hablar del nacimiento virginal de Jesús, porque tiene también un significado. Pero lo más importante no es eso.
Lo más importante es cómo ese hijo, cómo se da ese embrión en María. Porque dice la Biblia, lo que hay en ella del Espíritu Santo es obra, es el acto del Espíritu Santo. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios. Esto es lo que hace el Señor. Entonces, aquí es donde muchos empiezan a tropezar con Jesús. Quiero decir algo aquí, por favor, para todos. No falta quien escucha por ahí que dice, es que ahora está saliendo mucha información histórica acerca de Jesús. Y se habla del Jesús histórico. Pero que cuando se habla del Jesús histórico, a veces hay cosas que no concuerdan. Y que dice, es que la gente que se reúne en las iglesias realmente no entiende estas cosas. O no quieren prestar oído a la información histórica de todas las investigaciones que se han hecho. Es que Dios siempre nos juega la vuelta. Y cuando el hombre quiere entender las cosas estas sobrenaturales con su propia lógica, por supuesto que cae en sus propios pensamientos y confusiones. El ser humano sin el auxilio del Espíritu Santo se queda confundido para siempre. Pero cuando deja que el Espíritu empiece a trabajar y le despeje la mente, entonces entiende las verdades de Dios. Y así es como pasa acá, porque la gente algunos empezaron a tropezar desde el tiempo de Jesús. Así que no me sorprende que en el tiempo de la ilustración y de la iluminación y de toda esa gente que se iluminó de repente, empezaron a negar a Jesús. No me sorprende porque ya desde el tiempo de Jesús hubo gente que dijeron, ¿y de ahí puede venir algo bueno? Pero si no, ¿acaso él no es el hijo de María? Claro, si tenía que humanarse. Jesús mismo dijo, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Nosotros no hemos tropezado en Jesús. Nosotros vivimos con Jesús. Él vive en nosotros. Y lo sentimos. Ahora, ¿cómo es posible entonces un embarazo por obra del Espíritu Santo? Y hay que ver entonces cómo entendían ellos la obra del Espíritu, porque ellos tenían una manera de entender al Espíritu, los judíos, no la manera nuestra exactamente, sino era un poco diferente, pero que a la vez viene a entenderse mejor ahora con las mismas explicaciones del Señor Jesús. José entonces entiende las cosas de esta manera. El Espíritu de Dios traía a la humanidad la verdad de Dios. Es lo primero que ellos entendían que hacía el Espíritu de Dios. Revela la verdad de Dios, el plan de Dios a los hombres, principalmente a aquellos hombres y también mujeres que Dios ha escogido. Así lo entendían ellos allá. Él nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Estaban totalmente bajo esa inspiración divina, porque realmente había una conexión entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Jesús vino también para revelarnos esa verdad. Ahora, la otra cosa es que el Espíritu de Dios es el creador de la vida y el recreador de la vida. ¿Cómo se entiende esto? Primero, si ustedes ven en el libro de Génesis, dice que Dios creó todo, pero ahí estaba el Espíritu de Dios que se movía. Ahí estaba trabajando el Espíritu de Dios. También dice la palabra, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Así que el Espíritu como creador o co-creador con el Padre y con el Hijo. Y luego dice, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Es lo que hace el Espíritu, renovar las cosas. Pero hay algo un poquito más allá. Y dice Job, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio la vida. ¿Quién da el Espíritu al hombre? Es Dios. Decimos, soy hijo de mi papá y mi mamá, pero el Espíritu lo da a Dios. Y así lo entiende Job. Ahora, Ezequiel dijo, estos huesos secos pueden recobrar la vida por la obra del Espíritu de Dios también. Y aquellos cadáveres recobraron la vida. Así que ellos entendían que el Espíritu crea y recrea y sigue creando ahora, sigue dando vida. Fue lo que dijo Jesús. Dice él, cuando yo me vaya, cuando yo ya no esté, el Espíritu vendrá sobre ustedes y les va a recordar todo lo que yo les he dicho.
Pero también dice, Él los guiará a toda la verdad. Pero el apóstol Pablo dice algo todavía más, que está más relacionado. Cuando él dice estas palabras hermosas, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero el nuevo nacimiento es por obra del Espíritu Santo. Así que el nacimiento de Jesús, el embarazo de María fue por obra del Espíritu. Pero el nacimiento que hoy nosotros tenemos, que hemos experimentado, sigue siendo por obra del Espíritu de Dios. Los que hemos nacido de nuevo. El Espíritu hizo posible la venida de Jesús al mundo. Hemos sido visitados por el Creador. En aquel tiempo ustedes recordarán, el mundo estaba totalmente a la deriva, estaba perdido. Y hoy las cosas no son diferentes. Hoy el mundo está en la maldad, en el pecado, en la mentira, en la envidia, en las guerras, niños abandonados en las calles. Hay mucha explotación, hay una corrupción tremenda en nuestros gobernantes en varios países que realmente está provocando también un desorden social. Hay una crisis en el mundo y ahora es necesario que el Hijo de Dios siga naciendo en los corazones. Ya no van a ser de una mujer, sino van a ser en nuestros corazones.